Bueno, gracias a Alejandro por invitarnos a estar aquí hoy. Yo hoy no vengo a hablar de ciberseguridad, que es lo mío, que me gustaría continuar con lo que ha hecho Carmen maravillosamente bien. Digo, voy a hablar de otra cosa, voy a hablar de defensa. Voy a hablar de una asociación que acabamos de crear, que no tiene tanta madurez como lo que nos ha presentado Maite antes, está recién creada, pero yo creo que hay que analizar un poco el por qué ahora y por qué se monta esta asociación. Es un tiempo, como os decía hace un momento, convulso, un tiempo muy complicado. Desde el punto de vista geoestratégico y geopolítico, pues es un momento, como sabéis por las noticias, pues muy complejo. Es un momento en el que, además, a nivel nacional y europeo nos hemos dado cuenta que dependemos mucho, demasiado quizá, de tecnologías de otros países o de incluso equipamiento de otros países y que no tenemos eso que ahora está tan de moda llamar que es la autonomía estratégica, la soberanía tecnológica, algo que nos permita en un momento dado pues fabricar mascarillas, como nos pasó en el COVID, o tener defensa. Aquí en España, pues menos mal que el Ministerio de Defensa se sigue llamando Ministerio de Defensa y tiene un objetivo disuasorio que no nos podemos olvidar. En España y en Europa. Dice, en otros sitios han cambiado el nombre del ministerio y ahora se llama Ministerio de la Guerra. Dice, pero el momento que vivimos pues no lo hemos decidido nosotros. Es un momento muy complejo que además lo que está haciendo es poner un poco patas arriba el orden establecido. Hay tres grandes bloques, como sabéis, que es el bloque americano, que tiene un foco muy grande en su industria de la defensa y sobre todo en su industria tecnológica, con sus grandes empresas tecnológicas. Un bloque que es el chino, que bueno, no sabemos muy bien exactamente en qué tiene su foco, más allá de que defiende un partido comunista, que es el Partido Comunista Chino, y un bloque europeo donde nosotros lo que hacemos es defender un modelo de vida que conlleva la defensa de los derechos humanos, el individuo en el centro, y un modelo que nos permite tener la sociedad que tenemos, ¿no? Son los tres grandes bloques. Bueno, Rusia es otro bloque evidentemente importante, un pequeño detalle, económicamente no tiene nada que ver con los otros tres grandes bloques, pero desde el punto de vista militar pues tiene el pequeño detalle de que tiene 5.500 ojivas nucleares. No sé cuántas funcionarán, pero desde luego con que funcione una sería bastante, ¿no? Dice, y eso es el orden que tenemos en el mundo. Es un orden que, bueno, lo que está haciendo es cambiar un poco las prioridades. Europa ha sacado su informe Draghi, su informe Letta. Todos hablan prácticamente de lo mismo, una necesidad de reformular un poco las estrategias, digamos, a nivel de la Unión Europea. Dice, y dentro de todo eso pues hay un aspecto clave, un aspecto clarísimo, que es el de la defensa. Por eso el momento es importante y el momento... Bueno, S2 Group es una empresa que lleva trabajando en defensa desde hace 20 años. Nosotros nos dedicamos solo a la ciberseguridad y la ciberinteligencia. En la Comunidad Valenciana hay muchas empresas que trabajan en defensa. Lo que pasa es que también es verdad que hasta hace relativamente poco, uno decir que trabajaba en defensa pues podía incluso estar mal visto. Dice, bueno, ahora yo creo que con el baño de realidad que nos estamos dando, pues levantamos un poco la cabeza y decimos, oye, hay que trabajar de verdad en el ámbito de la defensa. Nosotros trabajamos en el sector público, en el sector privado, y dentro del sector público una parte pues es el CSIR, como ha dicho Carmen hace un momento, y otra parte muy importante es el sector de la defensa. Yo creo que este momento es un momento clave pues para hacer todo esto que estamos haciendo. Es decir, la defensa es una estrategia prioritaria para Europa en este momento, por lo que hemos comentado, ¿no? Al final, todo esto se deriva en un montón de programas, en un montón de iniciativas. El año pasado en Europa se gastaron en torno a 640.000, casi 700.000 millones de euros en defensa. Hay anunciado una inversión adicional en defensa de unos 800.000 millones de euros en Europa. Es una cantidad, a mí se me pierden los numeritos, todos estos ceros a la derecha, la verdad es que me pierdo con tanto dinero. Es evidente que lo que va a haber es una inversión muy importante en el ámbito de la defensa en Europa y es evidente que con todo esto pues lo que hace Europa, que es lo que sabe hacer, es lanzar programas para fomentar el desarrollo. Pues el primero de ellos es el Rearm Europe, que es un programa que se está lanzando con un montón de fondos. Hay parte que evidentemente va para el desarrollo de armamento, hay parte que va para el desarrollo de tecnología. Hay que pensar también que desde hace mucho tiempo, una frase de esa que sonaba por ahí, el mundo es software, y es
es verdad, no solo es software, también evidentemente hay hardware, pero es que un misil hoy está comandado por un programa, es que un buque está comandado por un programa. La dotación de un buque militar lleva tecnología en el bolsillo, con lo cual, queramos o no queramos, toda la parte tecnológica es la base de la industria de la defensa. Entonces, hay otra parte que es muy importante también, que está publicándose tanto a nivel europeo como a nivel nacional, que es la Estrategia Industrial de Defensa, la Estrategia Industrial de Defensa Europea y los programas industriales de defensa europea, programas el EDIS y el EDIP, que son muy importantes por el momento que estamos viviendo, donde hay cosas curiosas que hasta hace relativamente poco pues ni siquiera escuchábamos, que es, por ejemplo, la apuesta total y absoluta por el uso de tecnología de la Unión Europea. No europea, de la Unión Europea. Eso es un antes y un después. Eso antes no se decía con esa claridad. Dice, pero incluso ponen cifras y dicen el 70% de la tecnología que se utiliza en determinados programas de defensa tiene que ser de la Unión Europea. Claro, eso evidentemente primero nos crea un problema. Esto de llegar y decir vamos a quitar toda la tecnología israelí de la defensa española o europea es muy complicado. No se puede hacer de la noche a la mañana. ¿Por qué? Pues porque hemos estado, sinceramente, durmiendo también un poco el sueño de los justos. Hemos estado muy cómodos subcontratando la defensa de Europa a otras potencias, como puede ser el caso de Estados Unidos, con lo cual tenemos mucha tecnología que no es europea. Esto es un problema, pero también es una oportunidad. Es una oportunidad para todas las empresas del ámbito de la defensa que podemos y queremos desarrollar proyectos en el ámbito de la defensa, porque vamos a tener esa, entre comillas, pequeña ventaja. Y en ese sentido, incluso en la parte de I+D se está promocionando y provocando que los proyectos de I+D busquen el desarrollo de tecnología europea cuando algunos, por ejemplo a mí, hace 20 años me decían ¿pero para qué quieres desarrollar tecnología de ciberseguridad española? Dice, tú estás loco. Quizá tenían razón en aquel momento. Dice, si hay tecnología maravillosa israelí, americana, rusa, dice, ya, precisamente por eso. ¿Vale? Y yo creo que esto pues, salta hoy un poco a la actualidad y nos hace repensarnos un poco incluso las estrategias. Y no estamos hablando de hace tanto tiempo. Dice, Trump llegó al poder hace un año y un poco, en enero de 2025, y montó el follón este que se ha montado. Y yo creo que esto nos ha hecho ver también en Europa que tenemos que cambiar un poco el foco de nuestra inversión en defensa. Al final, todo esto lo que nos ha hecho ver también es que podemos utilizar la defensa como el motor de la reindustrialización de Europa. En muchos ámbitos, al final, Europa es un entorno, la Unión Europea, que tiene capacidades industriales infrautilizadas, clarísimamente, que tiene sectores clave, como puede ser el metal, la automoción, la electrónica, que tiene capacidades, y de hecho las tiene ya, para el desarrollo de tecnologías duales. Todo lo que ha hecho, por ejemplo, mi compañía desde hace 20 años son tecnologías duales, uso en el ámbito civil, uso en el ámbito militar, y que tiene además la posibilidad de generar un empleo cualificado con un alto valor añadido, lo cual también nos viene muy bien. Todo esto es lo que se puede utilizar como un motor de reindustrialización a nivel europeo. En España, pues algo parecido a lo que está sucediendo en Europa. En España tenemos un momento decisivo para lo que es la industria de defensa. Hace relativamente poco tiempo me llamó mucho la atención un comentario que hizo el GEME, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Básicamente decía, hace relativamente poco tiempo yo no tenía un duro, el Ejército, el Ministerio de Defensa no tenía un duro y tenía un montón de oferta, podía comprar lo que quisiese, el problema es que no tenía dinero. Dice, ahora tengo dinero y no tengo oferta. Dice, claro, te quedas mirando y dices, ostras, ¿qué hacemos los empresarios? Dice, ¿por qué estamos tan ciegos de no haber podido desarrollar lo que este colectivo necesita? Pues yo creo que es un poco lo que nos está haciendo repensar un poco todo esto, ¿no? Al final, lo que es evidente es que será el 2,1, 10.500 millones extra del presupuesto de defensa, será el 3,5, 33.000 o 34.000 millones extra, o será el 5 y ya no he calculado cuánto. Dice, pero lo que es evidente es que el gasto en defensa va a aumentar, no solo en España, sino en Europa. En Europa ya hemos hablado de los 800.000 millones de euros que dicen que va a haber para defensa. Desde luego hay mucho dinero, está claro. Dice, en España ya vimos el año pasado el Plan Nacional que venía con 10.500 millones de euros para invertir en defensa. Todo eso va a ser un gasto además que va a ser sostenido porque la comunidad internacional, incluyendo la OTAN, nos va a obligar a mantener ese gasto, si no a incrementarlo. Y lo que es evidente es que esto nos va a dar una oportunidad.
Y por eso es un momento, yo creo que clave, pues para desarrollar iniciativas como la que hoy vamos a presentar, porque a nivel además nacional lo que estamos viendo es una política muy activa de desarrollo de clústeres. Aquí, evidentemente, perdonadme la expresión, el que no corre vuela, y aquí todo el mundo se está posicionando. En la Comunidad Valenciana teníamos ya empresas del sector de la defensa. Lo que pasa es que no estábamos organizados, porque también estábamos un poco agazapados, ¿no? A nivel nacional lo que hay son clústeres, como puede ser el de Aragón, que se está moviendo muchísimo, como puede ser el de Asturias, como puede ser el de Barcelona, que se está creando. Cada uno está montando su oferta de capacidades para el Ministerio de Defensa español y, en general, para los ejércitos a nivel europeo. Claro, pensando un poco en qué es un Ministerio de Defensa y un ejército es autónomo, entero. O sea, evidentemente tiene capacidad para desplegarse donde haga falta y cuando haga falta. Eso quiere decir que tiene necesidades de todo tipo, desde el sector de la alimentación hasta el textil, textiles inteligentes, hasta el calzado, evidentemente armamento, evidentemente muchísima tecnología. Teníais que ver lo que es un sistema de combate de hoy, de un soldado. Un soldado hoy lleva más tecnología, no sé si que el Apolo, pero desde luego lleva un montón de tecnología encima. Lo que es evidente es que todo esto está cambiando a una velocidad muy rápida y lo que nos está dando es posibilidad de desarrollar grandes proyectos. Aquí no nos podemos olvidar que España también es un país de pymes y que hay mucho talento en muchas pymes y mucha innovación en las pymes. Y las pymes tienen que trabajar para defensa no es sencillo. Lo digo yo que llevo muchos años trabajando en defensa. Y trabajar para defensa es complejo. Primero hay que decidir estratégicamente que uno quiere trabajar para defensa. Y te metes en un ecosistema pues, que tiene sus reglas, como cualquier otro. Y evidentemente hay veces que para las pymes el hecho de querer trabajar para defensa pues, resulta complejo. Y aquí lo que tenemos que buscar es forma de agruparnos, de colaborar y de ayudarnos los unos a los otros para poder darle a nuestro Ministerio de Defensa lo que necesita. Y al margen de eso también hay un punto que es clave, que es que todo lo que necesita el Ministerio de Defensa es tecnología punta. Están siempre en el hype. Dice, con lo cual, desde el punto de vista de la cadena de valor, es interesantísimo y, sobre todo, en un ámbito como el que estamos hoy, de la Semana Informática, para empresas tecnológicas es una apuesta, vamos, en mi opinión, brutal. Porque tecnología hay en todo, en un carro de combate, en un buque, en un submarino, es que hay en todo y, además, tecnología punta. Tecnología que, por cierto, tiene que ser segura. Y, por tanto, pues también me interesa a mí, ¿no? Dice, en definitiva, lo que tenemos son retos en el sector pues, para escalar el crecimiento de nuestro sector. Nosotros en la Comunidad Valenciana no tenemos la suerte de tener un Navantia o tener un Airbus, como tienen en Albacete, o tener otras compañías, grandes compañías, un Sener en Madrid, bueno, que son tractoras. Nosotros somos lo que somos. Tenemos un tejido de pymes espectacular, un tejido de empresas, startups maravillosas, con tecnología muy buena, y lo que tenemos es que intentar explotar lo que nosotros somos. Y en ese sentido, pues agruparnos, ¿no? Al final, hay distintos retos que tenemos que, digamos, salvar. La escasez de talento, que ya se ha hablado aquí varias veces, la escasez de talento especializado. Dice, esto yo me he peleado mucho con las universidades. Digo, por ejemplo, en el ámbito de la ciberseguridad es muy complicado conseguir talento. Digo, ¿por qué? Pues porque cambiar los planes de estudio de una universidad es complicadísimo. Nosotros buscamos, sí, titulaciones sí, pero lo que buscamos sobre todo son capacidades. Y las capacidades no hace falta que vengan de las universidades. Pueden venir de lo que uno aprende o de los cursos que hay por ahí. Necesitamos también acceso a la financiación entre comillas inteligente, ¿no? Para poder desarrollarnos. Integrar las pymes en la cadena de valor, como decía antes. Salvar un poco la complejidad administrativa. El Ministerio de Defensa implica trabajar en determinado tipo de proyectos, implica habilitaciones personales de seguridad, implica habilitaciones de empresa, certificaciones de empresa, de establecimiento, incluso llegar a tener una ZAR, una zona de acceso restringido, que es muy complejo tener. Y además, estas habilitaciones las entrega la Dirección General de Armamento a petición del Centro Nacional de Inteligencia, pero además tienen un proceso complejo. Yo no voy a la DGAM y le digo, mire usted, quiero una habilitación de seguridad. No. Primero tengo que demostrar el need to work, que lo necesito para poder trabajar. Si no lo necesito para poder trabajar, evidentemente ni me miran, ¿no? Con lo cual, todo este proceso administrativo es complejo y lo tenemos que tener en cuenta. En este momento lo que tenemos delante es una palanca de desarrollo económico brutal para poder incluso cambiar el modelo.
Digo, en ese sentido, la verdad es que la Comunidad Valenciana yo creo que es un territorio que está preparado para hacerlo. Tenemos un tejido industrial diversificado y muy maduro. Y es verdad que en muchas ocasiones no está especializado en el ámbito de la defensa, pero bueno, es algo que se puede cambiar. Podemos transformar algunos sectores para trabajar en el ámbito de la defensa. Tenemos un ecosistema innovador y tecnológico de primer orden. Toda la red de institutos tecnológicos, nuestras universidades, bueno, yo creo que es algo que tenemos que aprender a aprovechar, ¿no? Tenemos capacidades duales. Aquí se ha hablado de compañías como, por ejemplo, Das Photonics, que lleva trabajando en el sector de la defensa muchísimo tiempo. Y además tenemos conectividad e infraestructuras estratégicas muy importantes. Todo eso es lo que nos da un caldo de cultivo perfecto para poder trabajar. Y en ese ámbito lo que hemos hecho es crear una asociación de empresas de la defensa. ¿Vale? Una asociación de compañías que queremos trabajar o podemos o ya estamos trabajando en el sector de la defensa, con el objetivo de hacer un inventario de capacidades de la Comunidad Valenciana, dice, para presentarlo al Ministerio de Defensa español o a los ministerios de defensa de otros países de la Unión Europea. Es el objetivo, atraer fondos y, evidentemente, montar proyectos colaborativos donde traccionemos también nuestra capacidad de innovación, nuestra capacidad de creación de startups y podamos presentar una tarjeta, es decir, lo que somos en la Comunidad Valenciana, que somos una comunidad eminentemente industrial, con muchísimas capacidades, y aquí hemos visto hoy algunas, digo, pero tenemos que agruparnos. El sector de la defensa es un sector transversal, completamente transversal. Se puede estar en el sector textil y tener esa dualidad para estar en el sector de la defensa. Y tienes una capa que va al sector civil y otra capa que va al sector militar. Y la forma de trabajar no es la misma. En ese sentido, ya por acabar, lo que queremos es convertir estas capacidades en proyectos reales, proyectos de colaboración, con desarrollo de tecnologías duales, y posicionar a la Comunidad Valenciana como un referente en lo que podamos. Por ejemplo, tenemos sectores, por ejemplo, el espacio, tenemos a Pellet Space, nadie más en España tiene Pellet Space. Yo creo que son sectores clarísimos en los que podemos incluso liderar. Es un modelo basado en la colaboración, donde cabe todo. Cuando digo todo, caben evidentemente empresas que hayan decidido trabajar en el sector de la defensa. Caben universidades, redes de instituto tecnológico, asociaciones. El objetivo es una visión integradora de todo el ecosistema valenciano que quiera o que ya esté trabajando en el sector de la defensa, para organizarnos y poder, digamos, acometer proyectos mayores. Ahora lo que estamos haciendo, acabamos de constituir el clúster. Es un clúster constituido y en el registro de asociaciones de empresas estamos dando los primeros pasos. Lo hemos constituido 5 empresas. Pero, evidentemente, lo que hacemos ya a partir de esta semana es abrirlo. Tenemos una lista ya de peticiones para incorporarse a la asociación y lo que hacemos es empezar a organizar grupos de trabajo dentro de la asociación y empezar a pensar en el desarrollo del plan estratégico, que lo haremos con la Generalitat Valenciana, ayudando a la Generalitat Valenciana y, bueno, activando los proyectos que consideremos que son estratégicos, insisto, siempre desde un punto de vista integrador y desde un punto de vista ambicioso, como comunidad autónoma, que yo creo que ahí tenemos mucho que decir. Y dentro de lo que es tecnología, ingeniería informática, la Semana Informática, yo creo que tenemos muchísimo que aportar en ese sentido. Bueno, lo que decía, una invitación para construir una industria de la defensa, que no va en contra de nada, es una industria transversal completamente, de múltiples sectores. Hace poco, y con esto acabo ya, me encontré en la Feria de Defensa de Madrid, en Infodefensa, a una compañera del sector de la alimentación. Y claro, a priori dije, ¿qué haces aquí? Y me dijo, Pepe, los soldados comen. Digo, vaya, pues tienes toda la razón. Y además son muchos. Digo, con lo cual, esto lo que quiere decir es que todos los sectores, absolutamente todos los sectores, están dentro de lo que es la industria de la defensa. Y lo que tenemos que hacer y debemos hacer es construir entre todos juntos una asociación de empresas. Le hemos puesto el nombre de Apolo, está constituida, está disponible para todos ustedes, que son los destinatarios de este tipo de iniciativas. Y nada más, muchas gracias.